El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El Evangelio según San Lucas viene identificado como el Evangelio de la misericordia. Y es que en la intención de San Lucas hay todo un orientar la figura de Jesús como el portador de la misericordia del Padre. ¿Y cómo lo hace Jesús? Actuando con misericordia. Por eso Jesús es el rostro misericordioso del Padre. Y entonces la sensibilidad de Lucas lo hace coleccionar todos los discursos que están orientados precisamente hacia esa intención. 2 de estos son clásicos y que solo existen en el Evangelio de San Lucas, y que precisamente podríamos decir son las puntas de la misericordia, son las puntas de la forma en que tenemos que entender ese actuar humano que nace del actuar de Dios, que nos ama infinitamente. Hoy, entonces, la parábola del hombre que tiene que ser misericordioso con su hermano, el buen samaritano. Más adelante, dentro de unos domingos, escucharemos la parábola del Padre de la Misericordia, o la del Hijo Pródigo, como la conocemos más popularmente. ¿Por qué tengo que ser yo misericordioso con los demás? Porque Dios, tu Padre, es misericordioso contigo. Esa es la lógica, ¿no?, que lleva precisamente hacia ese domingo donde vamos a escuchar esa parábola. Y entonces, la misericordia, el quehacer, la identidad del cristiano, no es algo a optar, no es una alternativa para vivir la vida cristiana, no, es la vida cristiana. Lo demás sí puede ser alternativa, pero esto no, esto es innegociable. Y precisamente por eso es que Jesús va a decir: los reconocerán que son mis discípulos porque se aman. Punto, ¿eh? Ser discípulo de Cristo, ser cristiano, es el que procede con misericordia. Y por eso mismo la lección es grande en todo este recorrido. Quien se acerca a Jesús es un teólogo, un estudioso de la Biblia, un estudioso de la Sagrada Escritura y su intérprete, un doctor de la ley. Y obviamente tiene conciencia del montón de mandamientos que han nacido, de los 10 mandamientos, sobre todo después del exilio en Babilonia.
más de 600. Entonces, de entre todo este panorama de mandamientos y normas, ¿cuáles son los más importantes, maestro? La versión de Lucas pone en labios del mismo doctor de la ley la respuesta. La versión de San Mateo es Jesús quien responde. Pero recordemos que entre Mateo y Lucas hay un espacio muy grande de tiempo. Y al final de cuentas también Lucas se valdrá de parte de la tradición de Mateo para redactar el Evangelio. Y entonces es como dar por sentado algo. En la versión de Mateo es enseñanza. Recordemos que Mateo presenta a Jesús como un maestro de vida, aquel que ha venido a orientarnos a que descubramos la riqueza de los mandamientos y hacia dónde nos llevan de verdad. No vine a abolir la ley y los profetas, vine a hacer que se cumplan como debe ser. Y por lo tanto, es maestro, él enseña. En Lucas es una consideración ya de una comunidad que ha madurado y por lo tanto sabe responder. El mandamiento principal es uno en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo, no dice el segundo, no dice el que está después, el que viene debajo, no, está ligado, están íntimamente unidos. Y por eso entonces viene una reflexión, una conclusión. No se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Y aquí viene entonces la enseñanza a un judío que practica la religión judía, pero que en realidad la hace desde un punto de legalismo y al mismo tiempo también desde una realidad completamente limitada en el campo de la acción bondadosa hacia los demás. ¿Por qué? Porque le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo al final de cuentas? Recordemos que Israel se dividió en dos después del reinado de Salomón. Y entonces el reino del norte, que aglutinó 10 de las 12 tribus de Israel, Samaria, se enemista con los del sur, Judea. Y entonces son enemigos, siendo el mismo pueblo de Israel, son dos reinos divididos y son enemigos entre sí. Los judíos, los de Judea, los del sur, se consideraban los puros, ¿no? Los auténticos judíos, los auténticos hijos de la alianza. En ellos estaba la capital, Jerusalén, y ahí estaba el lugar donde Dios residía. Por eso eran los legítimos judíos. En cambio, los samaritanos venían vistos como paganos, ¿no? Como personas a rechazar. Ellos tenían otro lugar para el culto, el monte Garizim, y por eso mismo eran paganos, no son legítimos judíos. Y entonces aquí viene la respuesta de Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Para este judío, teólogo, prójimo solo tendrían que ser sus hermanos judíos, solo sus hermanos judíos, nada más. Los demás no. Por eso Jesús, cuando enseña, y eso desde el Evangelio de San Mateo, el alcance de los mandamientos, dice: han oído que se les dijo a los antiguos, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, porque estaba legislado. Ama a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Tu hermano judío, nada más. Los de la foto. Pasa también en ciertos grupos cristianos, solo ellos, los demás no. Una vez no crean como yo creo, una vez no actúen cristianamente como yo actúo cristianamente, no pertenecen a la legalidad, no pertenecen a la legitimidad cristiana, algo así. Y entonces ellos eran considerados los únicos prójimos. Y entonces el otro quiere ver hasta dónde llega Jesús, y Jesús no le contesta más que con esta parábola hermosísima. Entonces veámosla despacio. Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Si venía de Jerusalén, era un judío, no podía ser un samaritano, ¿no? Era un judío, bajaba de Jerusalén a Jericó. Viene asaltado en el camino, lo roban, lo hieren y lo dejan tirado a una cuneta medio muerto. Por el mismo camino pasa un sacerdote del templo, judío, un hermano del golpeado, un hermano del herido, pero lo ve y sigue de largo. En el mismo camino pasa un levita, otro hermano judío, que pasa por ahí y siguió adelante. Los dos, tanto el sacerdote como el levita, ligados íntimamente a lo religioso. Sacerdote por ser sacerdote, el levita por ser los que cuidaban del culto y del templo en sí. Ambos ligados a la religión, ambos gente de religión.
ellos siguen de largo, ¿no?, delante de un hermano judío golpeado y herido. Pero pasa por ahí también un samaritano, y al verlo, dos términos en donde Jesús se siente identificado, porque los evangelistas así identifican a Jesús: se compadeció de él. Jesús ve a la gente, dice, como ovejas sin pastor, extenuadas, cansadas, y tiene compasión de ellos. La compasión no es otra cosa que la solidaridad profunda que me hace a mí amarte, que me hace a mí identificarte contigo. La compasión no es la lástima, no es la lástima. No es lo mismo compadecerse que tener lástima de alguien. La lástima es ofensiva, te tengo lástima, ay, pobrecito, le pasó tal cosa, pero por allá. La compasión te incluye, la lástima te excluye. La compasión te hace sentirte hermano, te hace sentirte en los zapatos del otro. Tu tristeza es mi tristeza, tu dolor es mi dolor. Esa es la experiencia de la comunión cristiana, o así debería de ser en su perfección. Y por lo tanto se compadeció de él. Jesús se compadece de la gente y actúa en favor de la gente. Se le acercó. De ahí viene el término prójimo, el que se aproxima, el que se acerca, no el que ve de lejos las cosas, el que se acerca. Jesús se acerca a la gente, los toca, a un leproso lo toca, no tiene miedo de tocar a un leproso, que los judíos lo tenían a 20 kilómetros de distancia para no entrar en impureza. Jesús se acerca, es alguien cercano, es alguien próximo, es el prójimo por excelencia. Entonces, tuvo compasión, se acercó, y ahí es donde tiene el contacto con el dolor del otro. Ungió sus heridas con aceite y vino. Miren cómo se explaya Jesús en detalles. Ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón para que lo cuidaran si gastaba de más, y si gasta de más, te lo pago a mi regreso. Es detallista Jesús en esto, Los otros dos, los ligados a lo religioso, los religiosos judíos, rechazan a su hermano judío en su necesidad. El enemigo, más bien actúa de acuerdo a lo que nos exige el Evangelio: compadecerse, acercarse, y actuar de acuerdo a la necesidad del otro. Y bueno, eso nos explica por qué Jesús tiene muy claro que por encima del culto está el amor. El culto está subordinado al amor. San Mateo narra su propia vocación. Mateo era un tarambanas, era un corrupto, era un traidor. Él se había vendido al imperio romano para poder enriquecerse desde el puesto de recaudador de impuestos para el imperio. Y claro que se enriqueció. Y entonces, obviamente, dentro de la estructura social, Mateo era el último, con sus hermanos publicanos, así se llamaban. Eran los despreciados, eran los impuros por excelencia, intocables. Y a él se acerca Jesús. Lo más admirable es que el rabino más famoso de su tiempo se acerca a Mateo, prefiere a Mateo, no a los buenos. Y eso genera los celos de los buenos. Es más, Mateo invita a Jesús a cenar a su casa. Eso da a entender que no solo tenía plata, sino se daba lujos especiales, Y en su casa, obviamente, no iban a llegar los niños de primera comunión, Llegaron los prostitutas, los demás publicanos, los narcos, la ralea de la raza judía. Ahí estaba Jesús sentado con ellos, y eso genera odio, eso genera celos a los fariseos. Y se lo dicen a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con esta gente? ¿Por qué? Y no con nosotros, los buenos, los cumplidores, los religiosos. ¿Por qué con ellos sí y con nosotros no? Jesús los oye. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Pero la respuesta lapidaria es esta: aprendan bien lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Y no dicho por Jesús, dicho anteriormente por el profeta Isaías, de tal manera que ya un Dios que se había hartado de los sacrificios de Israel, del culto de Israel, porque
A pesar del culto, la verdadera infidelidad a Dios estaba ligada a cómo se trataban entre ellos, ¿eh? Había ya opresión, había explotación, había marginación, había humillación en el mismo pueblo, ¿eh? Por lo tanto, entonces, aprendan bien: misericordia quiero y no sacrificios. Y esto nos tiene que quedar claro, porque desde ahí es donde viene precisamente el juicio que hace Jesús en esta parábola. Sacerdotes del templo y levitas del templo, gente religiosa pero alejada de Dios, gente cumplidora de lo religioso pero alejada de Dios, gente muy fiel a sus rezos y a su culto y a sus liturgias, pero alejados de Dios, ¿eh? Alejados de Dios. No te estoy pidiendo rezos, estoy pidiendo misericordia, estoy pidiendo amor. Eso dice precisamente la parábola de hoy. Y por eso el pobre teólogo, este doctor de la ley, tiene que sentirse entre la espada y la pared para responder: ¿quién para ti se portó como prójimo? ¿No? ¿Quién se aproximó? ¿Quién estuvo cerca de este hombre? El otro no se atreve a decir el samaritano, pero tiene que responder el que tuvo compasión de él. Muy bien, haz tú lo mismo, ¿no? Pero no le está diciendo: haz como el sacerdote, haz como el levita, multiplica tus rezos, tus liturgias, tus cumplimientos religiosos. No, no, haz tú lo mismo como el samaritano. Tú tienes que hacer lo mismo. ¿Cuál fue la intención primera de todo esto? La pregunta: ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Maestro, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Desde ahí viene todo. ¿Cómo puedo obtener la salvación? De ahí viene todo. Y entonces Jesús está respondiéndole sobre esa inquietud. La salvación te viene del amor. La salvación te viene del actuar con la misericordia. La salvación te viene desde tu proceder como hermano, como prójimo, ¿no? Por eso Jesús, cuando explica el juicio final en San Mateo, habla de eso, ¿no? Vengan para mí, benditos de mi Padre, y participen de la alegría preparada para ustedes. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo, Señor, si nunca te vimos? Cuando lo hiciste con cualquiera de mis hermanos, aún con el más insignificante, me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. El juicio final no se va a decidir por cuánto rezamos o cuánto cumplimos la misa. Se va a decidir por cuánto amamos. Y por eso es que si el culto está subordinado al amor, quiere decir que el culto tiene que llenar las expectativas del amor del cristiano. Por eso celebramos aquí la Eucaristía. La Eucaristía es comunión, lo hemos insistido, es comunión, una comunión que empieza desde el momento en que entramos aquí, porque supuestamente somos hermanos, hijos del mismo Padre, Dios. Supuestamente eso nos hace sentirnos solidarios unos con otros. Supuestamente eso nos hace invocar a Dios entre nosotros. En donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero no dos o más anónimos, sino dos o más que están dispuestos a quererse, a servirse, a ser solidarios unos con otros. Ahí empieza la comunión. Y esa comunión evoluciona precisamente en toda la celebración con la escucha de la palabra, que es comunión con Cristo palabra, y con el pan de la mesa, que es Cristo vivo dándose como alimento. Pero todo es comunión. Todo es comunión, no solo el último momento de la misa. Y esa comunión solo puede estar vigente desde el amor. Por eso, antes de instituir la Eucaristía, la última cena, Jesús habla del amor, insiste en el amor, lava los pies a sus discípulos, les deja el mandamiento nuevo, el fundamental, para que entonces de ahí la Eucaristía tenga sentido solo en el amor recíproco de los hermanos, que se aman, que se sirven. Pero sobre todo, que van más allá de las fronteras creadas por el hombre. Aquí se trata de un enemigo que trabaja y ayuda sobre un enemigo. ¿Cuántas enemistades hemos generado los hombres, los seres humanos? Enemistades desde lo religioso, las divisiones las creamos nosotros, no Jesús. Enemistades desde lo ideológico, enemistades desde lo étnico, enemistades desde las nacionalidades. Hemos creado enemistades los hombres, los seres humanos, hemos creado barreras. Y entonces, desde ahí, preguntémonos si de verdad manifestamos un verdadero empeño y un verdadero rostro cristiano en medio del mundo. Y entonces,
la comunión va más allá todavía, va abierta a toda persona que nos necesite. Por eso el culto va a encontrar sentido cuando yo aquí salgo decidido a vivir la experiencia del amor todos los días, porque tenemos que superar el legalismo religioso, gentes. Tenemos que superarlo. Es pecado mortal no venir a misa el domingo. Otra vez se lo hemos dicho, no es pecado. Tranquilos, asumo mi responsabilidad. Pero si seguimos con esa idea de que vengo a misa para no incurrir en pecado mortal, ¿no creen que al final estamos viniendo para eso? Para que no caigamos en pecado mortal. Y lo demás, lo más importante, porque hay gente que se confiesa: no vine a misa, padre. ¿Por qué no viniste a misa? Es que mi mamá estaba enferma y me quedé cuidándola. Eso tenías que hacer. Eso era lo que tenías que hacer. Cuidar a tu mamá. Esa era tu mejor misa. Si hubieras venido a misa por cumplir con el rito, con el precepto, dejando a tu mamá enferma, cometías un grave error. Un grave error. Pero miren cómo generamos escrúpulos en la gente. Generamos miedos. ¿Por qué? Porque el legalismo, al final de cuentas, se convierte más que en una ley a cumplir, que en una actitud a vivir. La misa se vive para hacer la vida, pero no solo para cumplir con un precepto. Entonces nos volvemos legalismo. Lo mismo que Jesús criticó de la gente de su pueblo. En tantas veces que Jesús transgrede el sábado, una de ellas es muy fuerte. Jesús está en la sinagoga de Cafarnaúm, entra una persona, un sábado, obviamente, día sagrado. Los judíos no podían hacer mayor cosa en sábado. Era el día de la inmovilidad total, era el día consagrado a Dios, el día del reposo, etc. Y entra esta persona, dice, con el brazo tullido, tal vez alguna parálisis particular, alguna enfermedad grave, y pide a Jesús que lo cure. Están todos ahí atentos, también los miembros de la sinagoga, ¿no? Están atentos. ¿Qué va a hacer en sábado? A ver si cura de verdad. Jesús se da cuenta y pregunta: ¿qué es lícito hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvarle la vida a alguien o dejar que se muera? No escucha respuestas. Se queda viendo a la gente, y esta gente callada, y se enoja. Dice el evangelista: los miró con ira. Con ira. Ni siquiera ustedes saben valorizar lo que hacen. Vienen autómatas, vienen rutinariamente, vienen porque hay que venir, pero ni siquiera saben responder ante esto. Y entonces aquí está el Señor del sábado. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Cuidado, y eso es muy claro. Las leyes favorecen la vida del hombre, pero el hombre no puede quedar encadenado y subordinado y humillado en su vida de acuerdo a la ley. Una ley que humille, una ley que no vaya en función del bien, no es ley. No tenemos ninguna obligación de cumplirla. Y más cuando es disque religiosa. Si una ley religiosa genera división, genera marginación, genera desprecio, genera violencia, genera precisamente el mal, no puede venir de Dios por muy religiosa que sea. Y por eso mismo hay que saber discernir. Y eso es lo que hizo Jesús con la gente de la sinagoga. Disciernan el bien o el mal, salvar una vida o dejar que éste se muera. Y como no contestan, Jesús dice: ni siquiera ustedes saben hablar de esto. Vienen por la rutina, vienen por el cumplimiento, vienen por la ley. Pues aquí les enseñaré que soy dueño del sábado y nada puede impedir el bien. Nada puede impedir el bien. Por eso, si alguien viene tarde a la misa porque venía para acá y vio a alguien que se le pinchó la llanta y le ayudó a componer su carro, ya hizo comunión con Cristo allá. Y aunque venga tarde a misa, los legalistas le dirán: no tienes derecho a comulgar porque entraste después del evangelio. Claro que tienes derecho a comulgar. Desde el momento en que detuviste para ayudar a tu hermano en la calle, sea quien sea, ya hiciste comunión con Cristo. Esa era tu obligación. No seguir de largo como el hipócrita sacerdote del templo o como el hipócrita levita, que prefirió la pureza de su religión a atender al que estaba herido.
Si alguien viene tarde a misa o no viene a misa, porque está atendiendo precisamente situaciones como estas, ya hace comunión con Cristo. Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más insignificante de ellos, me lo hiciste a mí. ¿O no creemos en eso? ¿No? Todos los jueves se expone el Santísimo acá. Claro que es más fácil reconocer a Jesús vivo y presente en la Eucaristía, ¿no? Pero también, de la misma manera y en la misma forma en que está presente en la Eucaristía, está presente en cualquiera de mis hermanos, dice Jesús, aún al más insignificante. ¿Qué quiere decir eso de los más insignificantes? Aquellos que la sociedad margina. Jesús no margina a nadie, pero sabe que nosotros en nuestra mentalidad clasista, en nuestra mentalidad marginante, en nuestra mentalidad discriminante, sí sabemos de hablar de despreciables, ¿no? Veamos, para venir acá muchas veces vengo por el lado del centro, tengo que agarrar toda la séptima calle y uno pasa por el área del Mercado Colón. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué clase de gente se topa uno ahí? Charitas, charas, tirados ahí, y esa es la gente despreciable, esos son los chish, ¿no? de la sociedad. Y se nos olvida que hasta Cristo se identifica con ellos. Su dignidad está intacta ahí. Ellos no han sabido cuidar esa dignidad. Obviamente tampoco es de juzgar y condenar a nadie, pero Cristo sigue estando ahí, porque esos son los insignificantes de la sociedad. Insignificante de la sociedad es el pobre patojito que ahora, tristemente, por nuestra situación social tan injusta, que genera tanta miseria cada vez más, vemos un montón de gente en los semáforos tratando de limpiar los carros para no pedir directamente. ¿Qué hacemos? Subimos los vidrios, les hacemos así, les encendemos ¿cómo se llama? El limpiabrisas para que se larguen. ¿Ah? Esos son los despreciables. Esos son los despreciables. No nos hemos dado cuenta. Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más insignificante, al más despreciable, me lo hiciste a mí. Veré a Jesús en ese pobre patojito. No, me cuido. Eso es lo que pienso, ¿eh? Dios guarde, me va a rayar el vidrio. Veámonos si de verdad vale la pena venir a misa después. Entonces, entremos en la dimensión de Cristo. No es el culto el que nos va a justificar ante Dios, es el amor. Y el culto está ligado a que lo hagamos para llenarnos de amor. Por eso proclamamos la palabra, por eso nos encontramos aquí como hermanos, por eso nos alimentamos de Cristo, que es amor, para que tengamos esa fuerza de ser buenos samaritanos en medio del mundo, gentes. Que no estemos poniendo excusas ni justificaciones. A mí no hay nada más que me reviente cuando hay gente que dice: es que no hay que darle el pescado a la gente, sino la caña de pescar para que aprenda a pescar y se pesque el pescado. ¿Lo vas a hacer tú? ¿No? Que tanto abrís el pico para decir babosadas. ¿Lo vas a hacer tú? ¿No? No, entonces yo. Entonces cállate. Entonces cállate. Porque aquí somos muy fáciles para estar diciendo: ay, no, eso no se hace, eso es servilismo, eso es asistencialismo, eso genera dependencia, eso no sé qué, eso no sé cuánto. Muy bien, estoy de acuerdo, pero te vas a involucrar para cambiar eso. Entonces no hables, no tienes derecho a hablar, punto. No tienes derecho a hablar. Pero esas son las justificaciones que ponemos para ser egoístas, indiferentes. ¿Sí o no? Entonces yo le voy a decir: bueno, en lo que te decidís a enseñarle a pescar, te lo mantengo vivito con lo que le doy todos los días, ¿ok? Porque en cuanto te decidas, se te muere de hambre. Pero estamos ante eso, ¿no? Esas son las justificaciones para no actuar. Entonces, no hallemos excusas, no las busquemos. Jesús nos invita a que nosotros nos descubramos hermanos y solidarios. Lucas es el que nos lo transmite, y por eso habla de las primeras comunidades. Eran solidarias, se querían, se amaban, ninguno pasaba necesidad, porque todos ponían a disposición de los demás lo que tenían. ¿No es eso precisamente el ideal del reino de los cielos, el ideal de la fraternidad de Cristo?
bueno, hoy nos cayó en la torre a todos con esto, ¿eh? Porque muy rezadores, muy cumplidores, muy devotos. Y ojalá eso, que es bueno, sirva para animarnos, sirva para comprometernos, sirva para ponernos al servicio de los demás como samaritanos en medio de una sociedad que tiene tantísimos encunetados de muchas formas, tantísimos. Somos una sociedad de injusticia social que genera miseria, tengámoslo claro, y la miseria va creciendo en este país. Y obviamente sí, tenemos que buscar soluciones permanentes, no solo paliativas, pero mientras tanto lo paliativo servirá para que podamos tener el tiempo de buscar soluciones permanentes, sí. Y la primera sería generar un país más justo, un país precisamente donde las cosas se realicen con justicia, cosa que esperemos funcione alguna vez. Pero mientras tanto está la generosidad. Denles ustedes de comer, dijo Jesús a sus discípulos en la multiplicación de los panes y de los peces. Y eso hablaba de un futuro. Son sociedades de hermanos que no dejan que su hermano se muera de hambre, que no dejan que su hermano pase necesidad, que sean hermanos de cualquiera, hasta de los que parecieran que nunca voy a entender como hermanos, Tanto que hay que sacar de esta parábola, gentes, muchísimo, pero creo que aquí le cortamos. Lo importante es lo que dice Jesús al final, y no lo veamos como un consejito, veámoslo como una orden de fe. Haz tú lo mismo.